Y empezamos. Muy bien. Niños, vamos a ver entonces lo que son los números primos y los números compuestos. Se determinan números primos y compuestos o se clasifican en números primos o compuestos dependiendo de los divisores que tenga cada uno. Entonces, eso es lo primero que vamos a copiar ahí en nuestro cuaderno, ¿sí? Los números se clasifican en primos o compuestos dependiendo de la cantidad de divisores que poseen, ¿sí? Vamos a separarlos en dos, dependiendo de la cantidad de divisores, entonces. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, ¿sí? Si un número tiene dos divisores nada más, va a clasificarse como un número primo, ¿sí? Eso vamos a colocar aquí. Números primos, sería un subtítulo, ¿verdad? Los números primos son aquellos números primos son aquellos que poseen solamente dos divisores. El 1 y el mismo número. ¿Sí? El 1 y el mismo número. Los números primos, niños, entonces solo van a tener dos divisores. Nada más dos números los van a poder dividir. El 1 y el mismo número que estemos trabajando. Por ejemplo, si yo les coloco los divisores del número 29. Si ustedes comienzan a buscar cuál es el conjunto de divisores del número 29, se van a dar cuenta que el número 29 solo posee dos divisores, ¿sí? No hay ningún otro número que pueda dividir el 29. Acuérdense que los divisores siempre van a ser menores que el número que estamos trabajando. Entonces yo tengo que buscar los números del 1 al 29 que puedan dividir a 29 en partes exactamente iguales. Cuando digo partes exactamente iguales, me refiero a que no se pueden utilizar números decimales para dividir a este número, sino que tienen que ser números enteros, ¿verdad? Entonces, si yo busco cuáles números enteros pueden dividir al 29 en partes exactamente iguales, me voy a encontrar con la situación en que el número 29 solo se puede dividir dentro de 1, porque 29 dividido 1 me da 29 y 29 dividido 29 me da 1. Son los únicos números que pueden dividir exactamente al número 29. Por lo tanto, yo voy a clasificar al número 29 como un número primo. ¿Por qué? Porque solo posee dos divisores, ¿sí? Entonces, los números primos van a ser todos aquellos números que solo se puedan dividir dentro de uno y dentro de él mismo, ¿sí? En este caso, él mismo es 29, porque es el número que estoy trabajando. Pero si yo colocara también los divisores de 67, por ejemplo, los divisores de 67, nos vamos a encontrar la situación que 67 también es un número primo, ya que si buscamos todos los números que puedan dividir en partes iguales al 67, solo vamos a encontrar el 1 y el mismo. En este caso sería 67. Entonces, niños, en conclusión, para que un número sea primo, tiene que tener solamente dos divisores, el 1 y el mismo número al cual le estamos sacando divisores. Entonces, niños, ya que vimos lo que son los números primos, ahora vamos a ver lo que son los números compuestos. Entonces, como siguiente subtítulo, colocamos números compuestos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los números primos y los números compuestos? Los números compuestos van a ser todos aquellos números que poseen 3 o más divisores. 3 o más divisores. ¿Sí? Los números compuestos van a ser los números que tengan más de 2 divisores, ¿verdad? Tienen que tener como mínimo 3 y un máximo que no tiene límite, ¿verdad? No importa cuántos divisores más de 3 tenga, pero el mínimo debe ser
para que un número sea clasificado como número compuesto, tener por lo menos 3 divisores. El ejemplo del primer número compuesto que aparece en nuestra lista de números naturales es el número 4, ¿sí? Porque el número 4, a pesar de estar en el límite, posee justamente los 3 divisores que son necesarios para considerarse número compuesto. El 4 se puede dividir dentro de 1 como todos los demás números que cuando ya vimos divisores ustedes vieron que todos los números se pueden dividir siempre por 1. El 4 se puede dividir por 2 también porque tiene mitad. Se puede dividir por el mismo, sería 4. Entonces, ese pequeño divisor de diferencia que ustedes ven acá, que en lugar de tener 2 tiene 3, ya lo vuelve un número compuesto, ¿sí? Porque ya cumple con el requisito mínimo para ser un número compuesto, de tener 3 divisores como mínimo, ¿sí? Aparte, pueden haber números que tengan muchos más divisores, ¿verdad? Por ejemplo, yo les podría colocar el número 48, que es uno de los números que más divisores poseen. Igualmente va a seguir siendo compuesto. O sea, para hacer un número compuesto no hay límite de divisores, pero sí hay un mínimo, ¿verdad? Mínimo tienen que tener 3 divisores los números para poder ser compuestos. El 48 en este caso que se puede dividir por 1, por 2, por 3, por 4, se puede dividir por 6, se puede dividir por 8, se puede dividir por 12, se puede dividir por 16, se puede dividir por 24 y se puede dividir por 48. Vean la cantidad extensa de divisores que tiene el 48 y aún así sigue siendo compuesto, ¿sí? No importa si tiene más o menos divisores, con que tenga 3 por lo menos, ya va a ser un número compuesto, ¿sí? Muy bien. Y ahora que ya hemos visto los números primos y los números compuestos, es muy importante mencionarles a ustedes también que existen 2 números que no son ni primos ni compuestos. Se los voy a colocar aquí. Que no son primos ni compuestos. Estos pobres números quedaron fuera de la clasificación. No entran ni como números primos ni como números compuestos, ¿sí? Ahorita les voy a explicar por qué. Estos números no pueden ser clasificados como primos o compuestos, ya que no tienen la cantidad de divisores necesaria para hacerlo, ¿sí? No pueden ser primos ni compuestos porque no tienen la cantidad de divisores que hace falta o la cantidad de divisores necesaria para poder ser un número primo o un número compuesto. ¿Cuáles son estos números? Es simple y sencillamente el 0 y el 1, ¿sí? ¿Por qué el 0 y el 1 no son primos ni compuestos? Porque si ustedes se dan cuenta, el número 0 yo no puedo dividirlo por ningún número, ¿sí? 0 no vale nada. Entonces, 0 no se puede dividir por ningún número. Por lo tanto, al no tener divisores el número 0, no entra ni en primo ni en compuesto, porque los números primos tienen que tener como mínimo y como máximo 2 divisores, ¿verdad? Y los números compuestos tienen que tener como mínimo 3. Entonces, el número 0 no puede entrar ahí porque no tiene ningún divisor. Y el número 1 tampoco puede entrar. ¿Por qué? Porque el pobre número 1 solo tiene un solo divisor, que es el 1 y el mismo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces el número 1 solo puede ser dividido por el mismo. Por lo tanto, solo tiene un divisor. Entonces, estos 2 números no entran en ninguna categoría por no cumplir con los requisitos para poder entrar a esas categorías, ¿verdad? Ya ustedes ya se saben aquí los requisitos para ser un número primo y los requisitos para hacer un número compuesto, ¿verdad? Y como estos pobres no logran cumplir con esos requisitos, son hechos a un lado, ¿verdad? No pueden entrar a ninguna de estas 2 categorías. Ellos quedan solos, quedan fuera de la clasificación, ¿verdad? Muy bien. Vamos a colocar pausa.